Saludos a todos y bienvenidos a esta sesión de becas Amadeu Monteiro en el seno de este tercer encuentro nacional de pacientes y familiares afectados por el déficit de alfa-1 antitrypsina. Mi nombre es José Luis López Campos y yo soy neumólogo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y soy el responsable de la consulta de déficit de alfa-1. Y me acompaña durante esta presentación Laura Carrasco Hernández, que ella también es médico, también es neumóloga y es, además de ser una neumóloga clínica con experiencia en déficit de alfa-1 y con experiencia en fibrosis quística, pues también es una investigadora del Instituto de Biomedicina de Sevilla, donde desarrolla sus proyectos de investigación en el contexto y en el marco de una beca de investigación Río Ortega por el Ministerio. Me gustaría comenzar pues, agradeciendo a la Asociación Alfa-1 España por su invitación a participar en esta reunión y obviamente por la concesión de esta beca Amadeu Monteiro para explorar las posibles relaciones que existen entre dos enfermedades que son poco frecuentes y dos enfermedades que tienen en común, a la par de ser poco frecuentes, que pueden tener un alto impacto en los pacientes que la padecen. Por un lado, el déficit de alfa-1 antitrypsina y por otro lado, la fibrosis quística. Y es que este proyecto va del estudio de la correlación entre estos dos procesos clínicos que pueden coincidir en un paciente, como ahora veremos. Durante la presentación vamos a tener una pequeña introducción sobre qué es la fibrosis quística. Sabemos que todos sabéis qué es el déficit de alfa-1 antitrypsina, pero nos gustaría poner en contexto el concepto de lo que es la fibrosis quística para que podáis entender la importancia que tiene el que dos enfermedades se pongan en común. Luego os contaré algunos estudios que ya hay sobre este particular y cuál es el reto que nos planteamos con el proyecto. Y finalmente, Laura Carrasco os contará qué hemos hecho hasta ahora y cuáles son los resultados que vamos teniendo. Así que sin más dilación, os dejo con Laura Carrasco. Laura, bienvenida, gracias por estar con nosotros y cuando tú quieras, estamos deseando conocer qué es la fibrosis quística. Muchas gracias, José Luis, por tu presentación. Bueno, pues pasamos. En primer lugar, vamos a dar unas pinceladas y vamos a contar qué es la fibrosis quística. Deciros que esta es una enfermedad genética, es la más frecuente en la raza blanca y que es autosómica recesiva. ¿Qué significa esto? Que necesitamos heredar por parte de la madre y del padre los alelos afectos para poder desarrollar la enfermedad. Es una enfermedad que tiene una incidencia de un paciente, uno de cada 2.500, cada 6.500 en función del área geográfica donde evaluemos la incidencia. Es una enfermedad que desafortunadamente afecta a todo el aparato, a todo el organismo, desde los pulmones hasta el aparato digestivo, la vía aérea superior. Sin embargo, la afectación en el pulmón es la que causa alta morbilidad y la responsable de la mortalidad en estos pacientes. Y es por ello de que es una enfermedad con un pronóstico severo. La esperanza de vida en los pacientes con fibrosis quística ha ido aumentando a lo largo de los años y con el desarrollo de las nuevas terapias y de los nuevos tratamientos, siendo actualmente la esperanza de vida en torno a los 50 años. Conforme ha ido aumentando la esperanza de vida, como observamos en la gráfica, se ha producido una disminución de la mortalidad, siendo ahora mismo la mortalidad en torno al 0,8%. ¿Y a qué se ha producido, por qué se ha producido este aumento de supervivencia y esta disminución de la mortalidad? Pues bien, porque han aparecido nuevas terapias a lo largo de todos estos años para la fibrosis quística. Uno de estos nuevos de los tratamientos que han aparecido son los fermentos pancreáticos. Los tratamientos que van a ayudar también al aclaramiento mucociliar. Los tratamientos para el control de la infección respiratoria, los trasplantes pulmonar y hepático, el seguimiento de los pacientes en unidades de referencia que controlan y manejan este tipo de enfermedad, los cribados neonatales, que en Andalucía lo tenemos desde el año 2011, y sobre todo en los últimos años se ha producido un gran desarrollo a nivel de los fármacos moduladores, que corrigen la proteína CFTR, que es la proteína responsable de la enfermedad ya que se encuentra genéticamente alterada.
Actualmente en la fibrosis quística pues hay más o menos afectado un 50% de niños en el registro americano de la fibrosis quística, en el que hemos sacado esta gráfica, pues observamos que un 42,8% son niños menores de 18 años y que un 57,2% son adultos, ¿vale? Por lo que esto también se ve como consecuencia de un aumento de la supervivencia, que actualmente pues tenemos un 50% de adultos vivos con esta enfermedad. Siguiente. ¿Y qué es este gen de la fibrosis quística? Pues el gen de la fibrosis quística, conocido como el Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator, el CFTR, ¿vale? Pues es un gen que se codifica en el cromosoma 7. Y este gen va a sintetizar una proteína transmembrana, que es un canal de cloro, sodio, potasio, que vamos a ver a continuación más detenidamente. Siguiente diapositiva. Bueno, como es esta proteína, está compuesta por varios dominios transmembranas y dominios citosólicos que tienen una actividad ATPasa, y con esta actividad lo que va a producir es que se produzca un intercambio de iones cloro, sodio y de agua. Cuando esto funciona bien, en la siguiente diapositiva, cuando esto funciona bien, pues existe un intercambio de cloro hacia el exterior de la célula y un intercambio de agua. Sin embargo, podemos observar en esta gráfica que existen 7 diferentes tipos de mutaciones. La clasificación de las mutaciones va a ser en función de dónde se encuentre el error genético para la síntesis de la proteína. Desde el defecto a nivel del núcleo en la que no se produce nada de proteína, hasta un defecto a nivel citosólico más superior en la que sí podemos producir niveles de proteína pero en menor cantidad, por lo que sería un defecto menos grave. Vale. ¿Y dónde se localiza este canal? Pues este canal se encuentra en la membrana apical de las células, que como podemos observar en el dibujo, pues se encuentra el CFTR en la parte superior. Lo que produce cuando funciona adecuadamente es que el cloro que se encuentra en el interior de la célula va a salir al exterior, y como consecuencia de esta salida de cloro, para mantener la homeostasis, pues se produce una salida de agua hacia el exterior, conteniendo bien las concentraciones. ¿Qué ocurre cuando el canal de cloro pues no funciona? Pues que esta salida de cloro no se produce, manteniéndose la concentración de cloro en el interior de la célula superior, y al no producirse la salida de cloro, pues no hay una salida de agua, con lo que el aparato respiratorio lo que va a producir es que las secreciones, como no existe agua en el exterior, pues se van a volver mucho más espesas, y al producirse más espesas va a favorecer un aplastamiento de los cilios y no se produce un buen barrido de las secreciones, por lo que va a favorecer las infecciones pulmonares. Y en la glándula sudorípara, aunque el defecto es similar que el resto del organismo, pero hay una diferencia particular. Vale. Cuando en la glándula sudorípara el canal del cloro funciona, pues se produce una reabsorción del sodio y del agua. Las secreciones que se encuentran en la superficie pues son hipotónicas. Sin embargo, cuando esto no funciona, ¿qué ocurre? Que no se reabsorbe el sodio y el cloro que se encuentran en la superficie, y va a dar lugar a que las secreciones tengan gran cantidad de sal y se produzca un sudor muy salado. Por ello, a los niños antiguamente que padecían esta enfermedad se conocían como los niños salados, que le daban los padres un beso y siempre estaban muy salados. Bueno, como dije al principio de la diapositiva, es una enfermedad multisistémica que va a afectar a todos los aparatos del organismo. A nivel de la vía aérea superior, va a favorecer la infección de los senos y la poliposis nasal por una alteración del canal de cloro. A nivel de los pulmones, pues produce una disminución de la función pulmonar como consecuencia de las secreciones espesas, de la infección bacteriana y la disminución del aclaramiento mucociliar. A nivel del sudor, pues se producen las secreciones saladas,
A nivel también del aparato respiratorio, del aparato reproductor, también se produce una afectación, sobre todo el aparato reproductor masculino, dando lugar a una infertilidad. A nivel del aparato digestivo, pues se produce una alteración del páncreas, endocrino y exocrino, y a nivel del tubo intestinal, pues favorece el estreñimiento, incluso los síndromes de obstrucciones intestinales. Y a nivel del hígado también se producen obstrucciones de la vía aérea, de la vía biliar, dando lugar incluso a cirrosis biliares, y en algunos de los pacientes, si esto avanza, se conlleva un trasplante hepático. Siguiente. Vale, y centrando más en la función pulmonar, la afectación del aparato respiratorio, vemos que como se produce una alteración en el canal de cloro, no hay un adecuado transporte de sólido de cloro, pues las secreciones se vuelven mucho más espesas y se acumulan. Se aplastan los cilios y no se puede producir un adecuado barrido hacia el exterior. Todo esto va a conllevar a que las células de la inmunidad pues lleguen, pues se liberen los mediadores de la inflamación y produzcan una inflamación en el aparato respiratorio. Esta inflamación también va a favorecer a que las bacterias lleguen, acampen en este territorio y produzcan una infección. Como consecuencia de las infecciones y las retenciones de las mucosidades, van a dar lugar a las bronquiectasias, que son unas dilataciones de los bronquios, aumentan el tamaño del bronquio mayor de la normalidad. Y se produce lo que va a favorecer más que se retengan las bacterias y que puedan ahí proliferar. Esta bronquiectasia y las sucesivas infecciones van a producir una cicatrización y como consecuencia, con el paso del tiempo, van a producir un daño pulmonar progresivo. ¿Sí? Vale. ¿Y cuáles son las bacterias que hemos encontrado durante a lo largo de los años en los pacientes con fibrosis quística? Pues estas bacterias van a ir cambiando conforme los pacientes van aumentando de edad. En los niños es más frecuente que la bacteria más frecuente que aparezcan en ellos es Staphylococcus aureus. Sin embargo, conforme los pacientes van avanzando en la edad adulta, la prevalencia del Staphylococcus aureus va disminuyendo, pero van apareciendo nuevos patógenos, como en el caso de la Pseudomonas aeruginosa, que a lo largo de los años ha ido aumentando conforme los pacientes aumentaba la edad adulta, ¿vale? Incluso ha llegado hasta un 60%, los pacientes con fibrosis quística mayores de 18 años presentaban Pseudomonas el 60%, pero en los últimos años se ha producido un descenso de las infecciones por Pseudomonas aeruginosa debido a todos los nuevos tratamientos que han ido surgiendo. Aparte de la Pseudomonas y el Staphylococcus aureus, pues existen otros patógenos que últimamente están aumentando en frecuencia y que son patógenos emergentes, como son el la Stenotrophomonas maltophilas, el Acromobacter o el género de la Burkholderia cepacia complex, que son géneros que en los últimos años sí que están ganando importancia en nuestros pacientes. Siguiente. Y a continuación el doctor López Campos pues, va a dar algunas pinceladas de algunos estudios que existen sobre fibrosis quística y el déficit de alfa-1 antitripsina. Muchas gracias, Laura. Como ustedes ven, la fibrosis quística es una enfermedad también poco frecuente que además tiene un alto impacto en los pacientes que la padecen, desde la infancia hasta la edad adulta. Y como ya ha dicho ella, es una enfermedad que produce, por un lado, un moco muy espeso en los bronquios. Esto hace que el moco se acumule dentro de los bronquios y también en el intestino y también afecte al páncreas. Y este moco espeso va a hacer que tenga uno más infecciones en los pulmones. En concreto, una bacteria muy importante que se llama Pseudomonas, pues va a tener un papel importante en estas infecciones de los bronquios. Y como consecuencia de esta infección y de este moco espeso, pues lógicamente va a haber un aumento de la inflamación y entre ellas, entre los componentes inflamatorios de la vía aérea, va a aumentar también una molécula que seguro que os suena, que se llama elastasa de neutrófilo, que está directamente relacionado con el déficit de alfa-1 antitripsina.
Y ustedes me van a decir, realmente son dos enfermedades distintas. ¿Qué tiene que ver una fibrosis quística con el déficit de alfa-1-antitrypsina? Pues fijaos, en este esquema os pongo cuál es la hipótesis que se está estudiando. Aquí arriba tenemos un esquema que describe una balanza entre las bolas en azul que representan la alfa-1-antitrypsina y las bolas en rojos que representan a las proteasas, en concreto a la elastasa que ya conocéis. Abajo, en el déficit de alfa-1-antitrypsina, lo que ocurre, como ustedes saben, es que hay muy poca alfa-1. Al haber muy poca alfa-1, digamos que las elastasas pesan más y este equilibrio delicado entre elastasa y antielastasa pues favorece a la elastasa y por lo tanto se produce el enfisema que todos conocen. En cambio, en la fibrosis quística no hay un déficit de alfa-1-antitrypsina. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la elastasa aumenta muchísimo. Aumenta mucho por el moco espeso, aumenta mucho por esta infección por Pseudomonas aeruginosa y por otros microorganismos, por otras bacterias, y por lo tanto, digamos que aunque la cantidad de alfa-1 teóricamente es normal, es tantísima la cantidad de elastasa que, digamos, la alfa-1 se ve incapaz de contrarrestar todo este aumento de elastasa que se produce durante la fibrosis quística. Por eso podemos hablar que en la fibrosis quística hay un déficit relativo de alfa-1. No es que haya un déficit de alfa-1-antitrypsina, pero sí podemos decir que la cantidad de alfa-1 no es suficiente para contrarrestar toda la gran cantidad de elastasa que se está produciendo por la fibrosis quística. Este es el escenario normal de la fibrosis quística. Pero imagínense ustedes que además de tener una fibrosis quística existe un déficit real de alfa-1-antitrypsina, con lo cual la alfa-1 estaría todavía más disminuida. Y por lo tanto surge la pregunta de qué ocurriría si un paciente con fibrosis quística, además de la fibrosis quística, también tuviera un déficit de alfa-1-antitrypsina. Y este es el objetivo de estudio que queríamos poner en marcha y que ya estamos poniendo en marcha. Claro, siempre que uno se plantea una hipótesis, lo primero que tiene que hacer es ver si esto ya se ha estudiado, porque si ya se ha estudiado y ya tenemos la respuesta a la pregunta, pues no hay que seguir investigando. Sin embargo, tenemos un escenario un poquito curioso con los estudios previos que tratan de relacionar el déficit de alfa-1-antitrypsina con la fibrosis quística. Y os voy a mencionar tres estudios. El primero es uno un poquito antiguo, que fue del año 94. Estos autores querían ver si las mutaciones de alfa-1-antitrypsina tenían relación con la aparición de este germen, de esta bacteria, Pseudomonas aeruginosa, que como ya ha explicado Laura, es muy importante en la presentación de la fibrosis quística y que tiene un altísimo impacto en los pacientes con fibrosis quística. ¿Qué es lo que hicieron los autores? Pues cogieron un grupo de pacientes con fibrosis quística, 215 en Dinamarca, y un grupo de pacientes sin fibrosis quística, 752. Y lo que hicieron fue seguirlos durante varios meses para ver si les aparecía este microorganismo, esta bacteria Pseudomonas en el esputo, a la hora de estudiar el esputo. Fijaos que curiosamente ellos fueron los que por primera vez describieron que efectivamente existen pacientes con las dos enfermedades, que tienen fibrosis quística y que tienen déficit de alfa-1-antitrypsina. En concreto, ellos encontraron que el 13% de los pacientes con fibrosis quística además tienen alguna mutación de alfa-1-antitrypsina. Ellos vieron que los alelos deficitarios S y Z son más frecuentes en la fibrosis quística que en el resto de la población, con lo cual era un primer hallazgo importante. O sea, en la fibrosis quística ya sabíamos que puede haber pacientes con déficit de alfa-1-antitrypsina. Curiosamente, estos autores no encontraron que el hecho de tener una mutación de alfa-1 implicara en la presentación clínica de la fibrosis quística. Los pacientes con fibrosis quística, que además tenían mutaciones, parece que no tenían un mayor deterioro funcional, no tenían una peor espirometría. Pero sí encontraron que había una mayor probabilidad de tener una infección por esta bacteria tan temida como es Pseudomonas en pacientes con fibrosis quística. Así que los autores concluían que la presencia de alguna mutación de alfa-1-antitrypsina podría estar asociado con resultados clínicos diferentes en pacientes con fibrosis quística, que por lo tanto había que seguir investigando qué es lo que ocurría en estos pacientes. El segundo estudio fue 4 años más tarde, en el año 98, cuando otro grupo quiso avanzar en este conocimiento. Y ellos estudiaron si las mutaciones S, Z y alguna otra más rara influyan en la espirometría, influyan en la capacidad pulmonar de los pacientes con fibrosis quística.
Ellos estudiaron un grupo un poquito más pequeño. Esto fue lo que llamamos un análisis retrospectivo. Esto es, un análisis retrospectivo es cuando no vamos siguiendo al paciente de manera día a día, sino que cogemos su historia clínica y vemos hasta ahora qué es lo que ha pasado. O sea, vemos datos que han pasado en el pasado, no que vamos a reclutar a partir de ahora. Y además estudiaron los fenotipos del déficit de alfa-1, no los genotipos. Y ellos encontraron, curiosamente, un hallazgo muy parecido a los anteriores. Los pacientes con fibrosis quística también en un 13%, la misma cifra, tenían alelos deficitarios. Sin embargo, curiosamente, no solo no encontraron que los pacientes que tenían las dos enfermedades fueran peor, sino que en su muestra de pacientes, los que tenían las dos enfermedades parecía que tenían mejor función pulmonar. Y esto era rarísimo, porque esto no se explicaba. ¿Por qué un paciente que tiene dos enfermedades puede tener una espirometría mejor que un paciente que tiene una sola enfermedad? Y esto hasta ahora no se explicó muy bien por qué encontraron estos resultados. Lo que sí encontraron es que ellos no averiguaron que Pseudomonas, esta bacteria, fuera más frecuente en los pacientes con fibrosis quística y déficit de alfa-1. Así que esto nos dejaba en un empate técnico entre los dos estudios. De hecho, ellos concluían que la presencia de mutaciones alfa-1 parecía mejorar la función pulmonar en la fibrosis quística. Y esto era súper raro, la verdad es que no se había descrito hasta ahora y solamente teníamos estos dos estudios. Nos hacía falta un tercer estudio para desempatar. Y este tercer estudio se publicó hace unos años, en el año 2003, donde otro grupo distinto quiso hacer lo mismo, ver si las mutaciones S y Z afectaban a la fibrosis quística de alguna manera. Ellos estudiaron un grupo importante de pacientes, 714, ¿no? Algunos niños, y analizaron los genotipos S y Z solamente. No cogieron ningunos otros alelos deficitarios raros. Fijaos que de nuevo se repite la cifra, 13,9, prácticamente 14% de los pacientes con fibrosis quística tienen algún déficit de alfa-1 antitripsina. Así que se confirma de que hay pacientes que tienen las dos enfermedades. Sin embargo, ellos no encontraron relación con los resultados de la espirometría, ni tampoco encontraron relación con la edad en la que cogían esta infección crónica por Pseudomonas. Así que ellos concluían que la presencia de estas mutaciones no parecía asociarse a la progresión de enfermedad por fibrosis quística. Y esto parecía raro, porque como ya hemos dicho, en la fibrosis quística aumenta la elastasa. Si además tengo una disminución del alfa-1 por un déficit de alfa-1 antitripsina, pues lógicamente el escenario al que se va a enfrentar esa persona va a ser más complejo. Sin embargo, los estudios no se terminaban de poner de acuerdo y tenemos una duda realmente de cuál es el impacto para un paciente con fibrosis quística de además tener un déficit de alfa-1 antitripsina. Esto hay que hacer un análisis crítico de lo que nos dicen estos estudios, porque tenían algunas limitaciones, ¿no? O algunas consideraciones que hay que tener presente. Lo primero es que son estudios antiguos, donde había menos mutaciones conocidas de las que conocemos ahora. Es verdad que se han realizado muchos de ellos estudiando el fenotipo y no el genotipo, que es probablemente una manera más completa de ver cuál es la afectación debajo del déficit de alfa-1 antitripsina. Algunos eran, como ya he dicho, análisis retrospectivos, o sea, se cogía el histórico de los pacientes y se veía qué había pasado, pero en este histórico puede ser que falte información, por eso es mejor hacerlo siempre hacia adelante, comenzar a recoger información en un momento determinado. Además, el tamaño muestral, el tamaño del número de casos que se registran en estos estudios, es verdad que alguno como el último era un poquito más importante, pero al ser dos enfermedades raras es difícil coger un número importante de pacientes e idealmente debería aumentarse el número de pacientes estudiados. Y finalmente también les ocurría que estudiaban escaso número de mutaciones. Solamente estudiaban la S y la Z, que son las más frecuentes, pero hoy en día sabemos que hay más de 500 mutaciones con un impacto variable en los pacientes que las padecen. Así que teníamos un reto por delante. Necesitamos algún estudio más que nos diga realmente qué es lo que ocurre en un paciente con fibrosis quística que además tiene un déficit de alfa-1 antitripsina. En el momento actual tenemos una situación ideal para poder estudiar esto, porque como ustedes saben, tenemos un kit diagnóstico desde el año 2018, que es el kit de Progénica, en el que con una sola torunda de saliva bucal o con una gota seca se pueden estudiar las 14 mutaciones más frecuentes asociadas al déficit de alfa-1 antitripsina.
Y por lo tanto, con una sola toma de muestra, muy sencilla de tomar y relativamente rápida de obtener los resultados, podemos ver si un paciente con fibrosis quística no solamente tiene la S y la Z, sino que además tiene algunas de estas 14 mutaciones más frecuentes asociadas al déficit, con la posibilidad también de secuenciar el gen y de ver si hay alguna mutación rara en el caso de que sea necesario. Y con estudios previos y con esta nueva herramienta para identificar a los pacientes con fibrosis quística que puedan tener déficit de alfa-1 antitrypsina, fue como planteamos el estudio de investigación y los resultados preliminares que a partir de ahora os va a contar mi compañera Laura. Así que Laura, cuando quieras. Vale, pasamos a la diapositiva. Bueno, pues el estudio de investigación que hemos empezado a realizar tiene como objetivo estudiar la presencia de las mutaciones asociadas al déficit de alfa-1 antitrypsina en pacientes con fibrosis quística que vemos en la unidad del Hospital Virgen del Rocío y evaluar la relación de la presencia de la enfermedad y el pronóstico de la enfermedad de la fibrosis quística. Y unos objetivos más concretos. El primero de ellos, describir la prevalencia de las mutaciones del gen del alfa-1 antitrypsina en pacientes con fibrosis quística de cualquier edad, comparar la presentación clínica de los pacientes con fibrosis quística y las portaciones de alguna mutación asociada al déficit de alfa-1 frente a los no portadores, y el tercer objetivo, pues evaluar el pronóstico de la enfermedad en pacientes con FQ portadores de mutaciones asociadas al déficit de alfa-1 antitrypsina. Para realizar el estudio, pues lo dividimos en diferentes etapas. La primera, pues crear el protocolo y el consenso con los investigadores. Una vez que ya teníamos el estudio desarrollado, pues lo pasamos con el Comité de Ética de Andalucía para que nos diera el visto bueno de que se podía realizar el estudio. El tercer punto del trabajo, pues preparar las infraestructuras para poder realizar el trabajo. Y el cuarto punto, pues la inclusión de casos, que ya hemos realizado la inclusión de todos los pacientes de la unidad de fibrosis quística y se ha realizado ya con el estudio prospectivo. Y el quinto paso es la recopilación de los datos clínicos que ya estamos realizando, que ya estamos recogiendo todos los datos clínicos y introduciendo en una base de datos para posteriormente analizarlas. Y el siguiente paso sería ya finalizar el estudio prospectivo y por último analizar la base de datos y elaborar los resultados. El cuarto punto y el quinto punto es el que estamos ahora haciendo en la actualidad. Ya hemos terminado de hacer la inclusión, como he comentado anteriormente, y estamos ya recopilando los datos clínicos. Para realizar el estudio, pues entonces nos planteamos en todos los pacientes que llevamos en la unidad de fibrosis quística, realizarle una muestra de sangre y una muestra bucal. La muestra bucal sería toma de una muestra de saliva con el hisopo bucal del kit de alfa-1 de la marca comercial Trifol, que hemos visto anteriormente en la diapositiva. Una vez realizado la muestra, se registraba con un código del paciente en la página web y se enviaba la muestra de saliva a través de correo ordinario normal al laboratorio, donde allí se analizaba y nos daba si el paciente estaba afectado o no de déficit de alfa-1 antitrypsina. En el estudio que nos daban, pues determinaban 14 variantes del gen afectado, ¿vale? En la que le podemos ver aquí en la diapositiva. Este es el hisopo que ha comentado antes el doctor López Campo, es muy fácil, no es nada invasivo, es solo tomar una muestra de saliva a nivel de la boca y enviarla a través de correo postal a la empresa que realiza el análisis. Y además de la muestra de saliva, pues se tomaba una muestra de sangre en la que además de la determinación de la proteína alfa-1 antitrypsina, pues también determinamos la proteína C reactiva, ¿vale? La proteína C reactiva es una proteína que se produce una elevación cuando hay un proceso
agudos de infección, nosotros las determinamos junto con la alfa-1 antitrisina, ¿vale? ¿Y qué resultados son los que hasta ahora obtenemos, ya que estamos todavía en la inclusión de los datos clínicos? Pues hemos reclutado a 294 pacientes de la unidad de fibrosis quística. A estos se le han hecho todos el alfa-Ki con el hisopo de saliva. Y de estos pacientes, pues hemos detectado que el 22,4% de nuestra muestra tiene alguna mutación del déficit de alfa-1 antitrisina, siendo la mutación más frecuente en el casi 18% de nuestra muestra la mutación MS, seguida de la SS y de la MZ. También hemos encontrado otras mutaciones que son más raras, aunque en muy pequeña proporción, que es la MM más de Malto y la M Flower. Y no tenemos ningún dato clínico porque estamos recopilando, pero que en breve lo tendremos y lo poder exponer. Y nada más. Muchas gracias, Laura, por hacer este resumen tan estupendo, ¿no?, del trabajo que llevamos durante estos meses, ¿no?, y los que nos quedan, ¿no? Yo quiero finalizar simplemente volviendo a agradecer a la Asociación Alfa-1 España por su invitación y por la concesión de esta beca. Y ya tenemos una muestra reclutada, estamos haciendo el seguimiento clínico de los pacientes y yo estoy seguro que para la próxima reunión podremos dar ya resultados definitivos. Muchas gracias y hasta siempre.